Buenas tardes, soy Rodrigo Fernando Cañas Reyes, soy de la sección número 1 de la materia de Fisiología y Bioquímica y en esta presentación voy a explicarles el cómo realicé mi laboratorio virtual con la temática de cinética enzimática. Para empezar, básicamente me pide que establezca una relación entre los elementos usados en la práctica, ¿verdad? En el aparato del pH. Y en primer lugar hay que dejar claro que el buffer fosfato lo querían a diferentes pHs. Y como sabemos, esto va a ser una mezcla en concentraciones relativamente elevadas, tanto de un ácido como de su base conjugada. O sea, es celic- acá lo tengo anotado porque este nombre es muy complicado. Es salicidrolíticamente activa. Es activa. Y básicamente es la que tiene la propiedad de mantener estable el pH de una disolución. Esto es frente a la adición de cantidades relativamente pequeñas, tanto de ácidos como también puede ser de bases fuertes realmente. Luego tenemos el almidón al 2%. Básicamente el almidón es un sustrato de una enzima, al igual que es una macromolécula. Y esta está compuesta por cadenas de glucosa con una estructura lineal, aunque esta perfectamente puede ser ramificada, como es el caso de la amilopectinala. Esta sí la pronuncié bien. Y también tenemos la amilasa, que contiene enlaces glucosílicos. El almidón, este lo podemos encontrar tanto en la papa, lo podemos encontrar en el pan y lo podemos encontrar en el arroz en trigo. También en otros alimentos, pero estos son los principales que quería mencionar, son los más básicos. Luego hay que explicar básicamente lo que pasó con la saliva. Y lo que sabemos de la saliva es que es secreción compuesta por agua, también es secretada por electrolitos y también por glucoproteínas. Y esta, una de sus cualidades es que es insabora, incolora e inolora. O sea que no tiene ni color, ni sabor, ni olor. Y este es uno de los mayores factores de que no haya mucha producción de saliva. Y algunas de las razones por las que no puede haber son por la edad, por el sexo o por la cantidad de dientes que tenemos en la boca. En cambio, ¿qué aumenta su producción? Pues lo que lo aumenta es el desarrollo del crecimiento de la gente. Y en las mujeres, su producción aumenta cuando están en la menstruación. Y también se da sobre todo en estímulos gustativos, ya que este da la viscosidad, eso no lo había mencionado, perdón. Y el papel de la saliva básicamente es el del proceso de digestión. ¿Por qué? Porque antes de que la comida llegue al estómago, la saliva descompone los alimentos, como lo hace con las enzimas. Y ahora voy a hablar de la amilasa, que es la enzima protagonista, ya que esta ayuda a dirigir todos los carbohidratos. Es una enzima hidrolasa que actúa sobre el glucógeno y el almidón y lo hace para producir azúcares simples, ya que hay que destacar que básicamente cuando el páncreas se lastima, ahí es donde se libera la amilasa. Se libera tanto en la sangre como en otros líquidos, ya que ayuda a procesar la maltosa y a generar glucosa. Tenemos acá el cloruro de sodio al 9%, que básicamente es un compuesto que se ocupó en la saliva y la utilizamos para diluirla, para lograr los 20 milímetros de la solución. Para eso lo utilizamos. Y sí, esta sí alteró la reacción enzimática, ya que en los diferentes tubos hubo decoloración diferente debido a las diferentes concentraciones que se usaron también. Cabe destacar eso. Acá tenemos el baño María, que este se explica fácil. En este solo se ocupó esta temperatura para asimilar las temperaturas fisiológicas y lo hicimos en 5 minutos. Y ahora lo del yoduro de potasio, el Lugol y el Ki, le digo Ki. Y ajá, por último, pero no menos importante, hay que hablar sobre el yoduro del potasio, también llamado Lugol, que este tiene una coloración amarilla, pero ese es su color original. Y ahora vamos con los cuadros, que en resumen nos dice que en valores del 1 al 5 anotemos la intensidad del color azul en los tubos, ¿verdad? Y en esta imagen tenemos 5 diferentes tubos con sus diferentes pHs. Tenemos que clasificar según la escala de intensidad de su color, o sea, si es 5
es de mayor decoloración, y si es 1 es de menor decoloración. Y acá, como vemos, así me quedó, que en el tubo número 1 hubo un pH de 5.4. Entonces tenemos que la intensidad del color de 1 es de menor decoloración. Y en el tubo número 5, que es con un pH de 8, tenemos una intensidad de color. Y en la escala del 1 al 5, que es lo que nos dijeron que hicieron, podemos ver que es el que tiene más decoloración o más intensidad. Ahí discúlpenme que tuve una pequeña interrupción, pero podemos proseguir donde nos quedamos, que es en el siguiente cuadro que me pedían, que básicamente así me quedó. Y en esta imagen, como ven, tenemos los 5 diferentes tubos con sus respectivos pHs cada uno. Pero a diferencia de la imagen anterior, en este se aplicó a diferentes temperaturas. Como por ejemplo en el tubo número 1 se aplicó una temperatura de 4 grados Celsius, o sea, en el del hielo. Y estuvo con una intensidad de la escala del 1 al 5, quedó en 1. Es decir, que hubo una menor decoloración. Y como siempre, si recordamos en la imagen anterior, el tubo número 5 tiene una intensidad de color de la escala del 1 al 5, quedó en 5. Y como sabemos, esto fue debido a que hubo una mayor decoloración. Pero, ¿qué pasó al aplicar la temperatura de 100 grados Celsius? En este no hubo una intensidad de color, o sea, sí hubo, pero no fue tanta la intensidad de color, fue muy, muy baja, ya que no hubo tanta pérdida de color. En cambio, si nos damos cuenta de que hubo un cambio en el tubo número 3 y en el tubo número 4, que en estos aplicamos una temperatura de 38 grados Celsius. ¿Y qué es eso? Pues es una temperatura corporal, la normal del ser humano. ¿Qué queremos decir con eso? Que en estos tubos, si lo aplicamos de la escala del 1 al 5, sí tuvo la intensidad de color, ya que hubo una mayor decoloración porque estaba a temperatura corporal. Y luego podemos ver acá cómo me quedó la gráfica. Este sería el gráfico al momento de colocar los datos de la tabla anterior con la temperatura y su pH respectivo y su intensidad de color. Y ya por último, querían que explique el pH óptimo. Y básicamente es que en toda enzima hay un pH óptimo, ya que son las reacciones catalíticas que participan en aminoácidos, en los ionizables, como en la histidina, en el glumato, en la cristeína. Y cabe destacar que el pH es variable entre una enzima, pero el mayor pH que pueden tener es cercano a 7. Y en lo de la temperatura óptima, este básicamente ocurre lo más rápido posible. Sin embargo, las temperaturas altas o más altas que la óptima pueden reducir su velocidad de desarrollo de la reacción. Y esa ha sido toda mi participación. Muchas gracias por la atención prestada.